En este nuevo video vamos a ver el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es el que se utiliza en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje de las palabras. Este puede ser escrito u oral. También vamos a ver el lenguaje simbólico, que este es el lenguaje de la matemática. El lenguaje simbólico está compuesto por números, letras y símbolos, pero las letras en el lenguaje simbólico no pueden armar una oración como lo hacemos en el coloquial. Las letras en el lenguaje simbólico representan un número cuyo valor se desconoce, es decir, si hay un número que yo no conozco, le voy a designar una letra. Esa letra va a representar el valor que yo desconozco. Antes de ver este ejemplo y analizarlo, vamos a tratar de recordar qué era el doble, el triple, el cuádruple, la tercera parte, la mitad. Vamos a analizar eso y después vamos a resolver estos ejemplos. Por ejemplo, el doble. Un ejemplo que siempre les doy para que lo podamos entender es, por ejemplo, yo voy al kiosco hoy y el alfajor me sale 4 pesos. Al siguiente día voy y termino pagando el doble del alfajor. ¿Cuánto sería el doble del alfajor? ¿Qué contarían ustedes? La mayoría suma 2 veces 4, porque si un día me salió 4 pesos y al siguiente el doble, suman 2 veces el 4. 4 más 4, 8. Pero lo que yo les voy a pedir acá es que implementemos la multiplicación. Entonces, ¿qué cuenta reemplazaría hacer 4 más 4? Sería multiplicar por 2 al 4, 2 por 4 que también me da 8. Entonces, en estos casos vamos a utilizar siempre multiplicación, porque la multiplicación nos permite simplificar esto de sumar tantas veces un mismo número. Entonces, si me dice el doble de 4, yo sé que voy a hacer 2 por 4 y ahí me va a dar el resultado. Si me dice el doble de 16, voy a hacer 2 por 16. Es decir que cuando me está hablando del doble, me está hablando de multiplicar por 2. Entonces, ahora sigamos al primer ejemplo. Me dice el doble de un número. ¿Me está diciendo de qué número voy a calcular el doble? No. Entonces es un número que yo desconozco, es a lo que veníamos acá. Si hay un número que yo desconozco, lo voy a representar con una letra. Entonces, si me dice el doble, sé que automáticamente me está hablando de multiplicación por 2. Siempre que quiero calcular el doble de algo, lo voy a multiplicar por 2. Entonces sé que el doble es multiplicación por 2. Y de un número, como no me dice ese número, es un número que desconozco, lo voy a representar por una letra. Entonces sería, en este caso el ejemplo, es 2 por R. Acá en la foto del libro aparece el 2 pegado a la R y no se ve la multiplicación, es decir, el puntito. Recuerden que nosotros la multiplicación la representamos con un puntito. Vamos a esta aclaración que tenemos debajo. Si entre un número y la letra no se indica la operación, se entiende que hay un signo de multiplicar. Es decir, que yo puedo escribir en este caso, por ejemplo, 6 por x, es decir, estoy multiplicando al 6 por x, este sería el sextuple de un número. Lo puedo escribir poniendo el puntito en el medio o poniendo al número y la letra juntos y sabemos que implícitamente escondido hay una multiplicación. Por eso acá donde dice el doble de un número, que yo tendría que escribir en este caso 2 por R, es decir, que no tendría que estar la multiplicación, se puede escribir con el puntito, como acá, o puede escribirse 2R. Sabemos que escondido entre medio del número y la letra hay una multiplicación. Por eso hice esta aclaración debajo. Entonces, si me dice el doble de un número, me está hablando del doble, excepto multiplicar por 2, y como no conozco ese número, ponemos R. Si me dice el triple, voy a multiplicar por 3. Y si es un número que no conozco, ponemos una letra. Pero si me dice el triple de 9, sé que voy a tener que hacer 3 por 9. Si me dice el cuádruplo de 5, voy a tener que hacer 4 por 5. Vamos al segundo renglón. Acá me está hablando de la tercera parte. Antes de arrancar por esto, vamos a arrancar con la mitad. Si alguien me pide, no sé, ayer fui a comprar al kiosco pan y me costó 40 pesos.
Cuando fui a los 3 días me dijeron que había una promoción y terminé pagando la mitad del kilo de pan. Si antes estaba 40 pesos y cuando fui en la promoción me salió la mitad, ¿cuánto sería? ¿Alguno se da cuenta? Cuando me habla de la mitad, yo tengo que dividir por 2. Es lo mismo que, por ejemplo, digo, tengo un alfajor y lo quiero partir a la mitad. Si yo lo parto a la mitad, estoy teniendo 2 partes iguales. Por eso siempre cuando hablamos de mitad, estamos hablando de una división y lo dividimos por 2, porque queremos dividir algo en 2 partes iguales. Luego de la mitad, lo que aparece es la tercera parte. ¿Qué significa la tercera parte? Que a ese algo o a ese número lo voy a dividir en 3 partes. Por eso me dice la tercera parte. Voy a dividir por 3. Si me dice la cuarta parte, voy a dividir por 4. Si me dice la quinta parte, voy a dividir por 5. ¿Qué quiere decir esto de dividir? Que el divisor va a ser, si es la mitad, el divisor va a ser 2. Voy a dividir a algo o a un número por 2. Si me dice la tercera parte, a un número lo voy a dividir por 3. Si me dice la cuarta parte, a un número lo voy a dividir por 4. En este caso, vamos al ejemplo, me dice la tercera parte de un número. Ya sé que cuando me habla de la tercera parte, estamos hablando de que a un número lo voy a dividir por 3. Pero me está diciendo a qué número voy a dividir por 3. No, como no me está aclarando a qué número voy a dividir por 3, voy a utilizar una letra. En este caso pusimos m dividido 3. A un número que desconozco estoy calculando la tercera parte, es decir, dividiéndolo por 3. Entonces recordemos, la mitad voy a dividir por 2. La tercera parte dividido por 3, la cuarta parte dividido por 4, la quinta parte dividido por 5 y así sucesivamente. Luego me habla del consecutivo o el siguiente de un número. ¿Por qué ponemos esto? Porque el consecutivo o el siguiente de un número representan lo mismo. Lo aclaro porque puede aparecer que en una actividad me hable del consecutivo o del siguiente de un número y yo piense que son dos cosas distintas, pero no, son dos términos que representan lo mismo. Entonces, vamos a dar un ejemplo primero para poder entenderlo. Yo les digo, ¿cuál es el siguiente de 17? Si yo me pongo a contar, el siguiente de 17 es 18. ¿Qué cuenta hice para llegar del 17 al 18? Le sumo 1. Si yo al 17 le sumo 1, llego al 18. Si yo quiero saber el siguiente de 18, al 18 le sumo 1 y llego al 19. Por eso, siempre que me hable del siguiente de un número, a ese número le voy a tener que sumar 1. O si me habla del consecutivo, me está hablando del siguiente, significan lo mismo. Entonces también siempre voy a sumar 1. Como en este caso me dice el consecutivo o el siguiente de un número, no me está diciendo qué número voy a calcular el siguiente. Entonces a ese número lo voy a representar con una letra porque no lo conozco, es un valor que yo desconozco. Pero como sé que es el siguiente, el de ese número, lo que quiero averiguar, a esa letra le voy a sumar 1. Lo mismo con el anterior. Vamos de nuevo por el mismo ejemplo. Si estoy en el 17, ¿cuál sería el anterior al 17? Si yo quiero llegar al anterior, tengo que restar 1 en este caso. Si yo hago 17 menos 1, llego al 16. El anterior de 16 es 15. ¿Cómo llego? ¿Qué cuenta hago de 16 para llegar al 15? Al 16 le tengo que restar 1 y llego al 15. Entonces, siempre que me está hablando del anterior, en vez de hacer una suma, voy a hacer una resta. Ahora voy a restar 1. Entonces, en este caso me dice el anterior de un número. ¿Me está diciendo de qué número voy a averiguar el anterior? No. Como no me está especificando de qué número hablamos, yo lo desconozco, lo represento con una letra. Al número que yo no conozco, lo representé con la letra n y como es al anterior, le resté 1. Estas son formas algebraicas, porque estamos utilizando operaciones y letras a la vez. Vamos a pasar ahora a ver un cuadrito. Yo en este cuadrito le hice casi todas lo que pueda aparecer en las actividades. Las distintas lenguajes coloquiales y cómo se representan en lenguaje simbólico. O al revés, puedo mirar el lenguaje simbólico y ver cómo se leen, es decir, por el lenguaje coloquial. La idea es que ustedes miren este cuadrito cuando hagan la actividad y puedan tenerlo como ayuda. Los primeros ya los vimos. El consecutivo o el siguiente de un número sería, yo me resalté la operación que con color
que yo tengo que identificar apenas leo. Si yo leo el consecutivo o el siguiente un número, sé que a un número le voy a tener que sumar uno, porque me está pidiendo el siguiente. Si me dice el anterior, automáticamente sé que voy a tener que restar uno. Por eso las operaciones que se identifican con el lenguaje coloquial apenas los leo, los resalté para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Si me habla del doble, voy a multiplicar por 2, por eso acá. Y acá pongo lo mismo porque recuerden que 2 por x es lo mismo que tener 2x. Sabemos que si bien acá el 2 y la x están pegaditos, implícito escondido entre medio de ese número y la letra, hay una operación. Yo en este caso utilicé siempre todo x, la costumbre. Ustedes pueden utilizar cualquier letra, ¿sí?, para el lenguaje simbólico. Yo en este caso utilicé a la x, no me di cuenta ahora que lo estoy haciendo el video, vi que puse todo x. Pero ustedes pueden utilizar cualquier letra para representar el lenguaje simbólico. Entonces, el triple de un número, multiplicación por 3, está hablando de que voy a multiplicar a un número por 3. El cuádruplo de un número voy a multiplicar por 4 y así sucesivamente, como explicamos anteriormente. Cuando me habla de la diferencia, me está hablando de una resta. Siempre me va a decir, si arranca la oración con la diferencia, va a decir la diferencia entre los números. Entonces sé que va a haber una resta y me va a decir qué números voy a restar, ¿sí? Después me dice la mitad. La mitad es división por 2. La tercera parte, división por 3. La cuarta parte, dividido 4. Sabemos la quinta parte, sexta parte sería todo división. El cociente es el resultado de una división. Lo mismo, si aparece el cociente, la palabra cociente va a decir lo mismo que con la diferencia. El cociente entre. Cuando dice entre, me va a decir qué números voy a dividir. Entonces, el cociente, sé que va a haber una división que realizar y que me va a dar entre qué números voy a dividir. Lo mismo el producto. El producto es el resultado de la multiplicación. Entonces me va a decir el producto entre, no sé, el producto entre 5 y 4. Entonces yo sé que voy a tener que hacer 5 por 4, porque me está hablando de una multiplicación. Y lo voy a resolver. Luego tenemos el cuadrado de un número. Recuerdan que cuando vimos potenciación estudiábamos cómo se leían, porque en algún momento íbamos a utilizar lo que significaba el cuadrado o el cubo de un número. Es acá donde lo vamos a utilizar. El cuadrado de un número me está hablando de la potencia elevado a la 2. Siempre que lea el cuadrado, me está hablando de potencia elevado a la 2. Si me habla del cubo, me estamos hablando de potencia elevada a la 3. Lo mismo, las raíces, teníamos raíz cuadrada, es cuando no había ningún numerito, pero escondido sabíamos que había un 2 en el índice. Y la raíz cúbica es cuando en el índice de la raíz hay un 3. Ahora vamos a ver ejemplos para poder resolver. Por ejemplo, en esta actividad dice completar el siguiente cuadro. Pueden tener el lenguaje coloquial y ustedes que resolver el lenguaje simbólico. Creo que una de las actividades es así. Entonces, en el lenguaje coloquial, por ejemplo, en el A me dice la suma entre 9 y 11 es 20. Yo tengo que transformar este lenguaje coloquial, es decir, el escrito, lo tengo que llevar al lenguaje simbólico, utilizando números, símbolos o letras. En este caso, no, como observan en los resultados, no hay ninguna letra. ¿Por qué? Porque siempre me está dando los números que voy a sumar o dividir con las operaciones. Entonces, dice la suma, entonces ya cuando me dice la suma sé que va a haber una suma, coloco una suma. Cuando aparece entre, me va a dar los dos valores que voy a sumar, entre 9 y 11, entonces la suma entre 9 y 11 es, cuando me dice es, me está por dar el resultado. Si me está por dar el resultado, colocamos el igual, es 20. Es decir, a toda esta oración la llevé al lenguaje simbólico. Acá tenemos solo símbolos y números. Después me dice, 15 es mayor que 4. ¿Cómo lo llevo al lenguaje simbólico? Solamente tengo que utilizar números, símbolos y letras. En este caso, vamos a utilizar el símbolo, que esto lo habrán visto en primaria, creo que no sé si trabajamos, creo que no, pero en primaria nosotros vimos el simbolito de mayor o menor. No sé si lo habrán dicho ustedes, que la boquita abierta, que sería esta parte, tiene que dirigirse al número más grande y la boquita cerrada al número más chico. En este caso, como me dice que 15 es mayor que 4,
La boquita abierta va para el 15 porque es el más grande y la boquita cerrada para el 4. Si quisiera poner que es más chico, por ejemplo, si pongo acá adelante un 1 y acá un 3, el 1 sería más chico, entonces la boquita miraría para el otro lado, la boquita cerrada al 1 y la boquita abierta al 4. Luego tenemos el C, la diferencia entre 12 y 15 es 7. Ya cuando leo la palabra diferencia me está hablando de una resta, coloco la resta. Entre me va a decir qué número voy a restar. Entre 12 y 5 es, como me dice es, me está por dar el resultado, coloco el igual, 7. D, el cociente entre 40 y 8 es 5. Entonces, me está hablando del cociente de una división, coloco la división. Entre me va a dar los dos valores que voy a dividir, 40 y 8 es, me está por dar el resultado, coloco el igual, 5. L, el producto entre 7 y 4 es 28. Entonces, pongo el producto, si voy a hacer una multiplicación, entre 7 y 4 me da 28 por resultado. F, la diferencia entre 200 es igual al cuádruple de 25. Entonces, perdón, ¿dije la diferencia? No sé. Leo de nuevo porque tengo la impresión de que hice la diferencia. La mitad de 200 es igual al cuádruple de 25. Entonces, yo sé que cuando me habla de la mitad, me está hablando de dividir a un número por 2. Entonces, sé que a un número voy a dividir por 2. Lo coloco. ¿A qué número? 200, porque me dice la mitad de 200. Entonces voy a colocar 200 dividido 2. Es igual, entonces voy a colocar el símbolo igual al cuádruple de 25. Cuando hablamos, ¿se acuerdan del doble, triple, cuádruple, quíntuple? Multiplicábamos por 5. Entonces en este caso multiplico por 4 al 25. Y ahí queda, porque en este caso solamente me pide pasar al lenguaje simbólico. Dice completar el cuadro. En ningún momento dice resolver. Entonces en este caso no hay que resolverlo. Después, G. El cuadrado de 7 es 49. El cuadrado, ¿se acuerdan que automáticamente cuando leamos la palabra el cuadrado es potencia elevado a la 2? Si dice el cubo, es potencia elevado a la 2. En este caso, potencia elevado a la 2 porque es el cuadrado de 7. ¿Cómo se resolvía eso? 7 por 7, 49. Coincide. El cuadrado de 7 es, coloco el igual, 49. En este ejemplo, la actividad dice traducir al lenguaje simbólico y resolver. Quiere decir que yo voy a tener una oración que pasarla al lenguaje simbólico, es decir, con operaciones y números, y también letras, pero en este caso no es necesario, y después voy a resolver esas cuentas. Lo que está en azul serían las resoluciones que yo hice. ¿Qué quiere decir? Que estas resoluciones, estos resultados no van a aparecer en el lenguaje coloquial. Si yo leo la oración, en ningún momento aparece un 96. Vamos a leer, por ejemplo, la suma entre 24 y 72. Me dice la suma, entonces ya sé que va a haber una suma. Entre me va a dar los dos valores que voy a sumar, 24 y 72. Yo ya lo pasé, lo que está en negro sería pasado al lenguaje simbólico, del lenguaje coloquial al simbólico. Ahora me queda la parte para resolver. Hago 24 más 72, 96. Terminé el ejercicio. Pasamos al B. La diferencia entre 100 y 39. Cuando me habla de diferencia, automáticamente sé que se trata de una resta. Entre me va a dar los valores que voy a restar. 100 y 39. Ahora me queda, una vez que ya lo pasé el lenguaje simbólico, resuelvo. 100 menos 39, 61. C. El producto entre 7 y 8. 7 por 8, porque el producto me está hablando de una multiplicación entre dos números, en este caso 7 por 8, 56. El cociente entre 30 y 6. El cociente es una división, es decir que voy a dividir al 30 dividido 6, 5. El triple de 14, recuerden que cuando es el doble, triple, cuádruple, es multiplicación. En este caso, como es el triple, multiplicamos por 3. 3 por 14, 42. Lo que está en azul sería la resolución. No es como en el primer cuadrito que ya me daba resultado. En este caso nosotros vamos a tener que resolver. F, la mitad de 92. La mitad a un número voy a dividir por 2.
¿A qué número? Al 92. Entonces 92 dividido 2, 46. Luego hice estos ejemplos para que vean que a veces parecen lo mismo. Por ejemplo, yo miro el ejemplo A y B. Miro las resoluciones, es decir, que están expresados en lenguaje simbólico, y tienen exactamente lo mismo. Aparece un 2, una multiplicación, una letra y una suma que sumamos 1. Pero en uno hay un paréntesis y en otro no. ¿Qué es lo que cambia? Vamos a ver eso. Por ejemplo, en el A dice el doble del siguiente de un número. Entonces, primero siempre tengo que ir en el orden que voy leyendo. Entonces, primero arrancamos por el doble. Yo ya sé que cuando me habla del doble a un número, voy a multiplicar por 2. Entonces coloco el 2 y el por de la multiplicación. Entonces ya llegamos hasta ahí que tenemos el doble. ¿El doble de qué? Del siguiente de un número. ¿Cómo se representaba el siguiente de un número? Si me está hablando del siguiente es que voy a sumar 1. Pero como no me dice ese número, lo desconozco, voy a utilizar una letra. Entonces el siguiente de un número se escribía x más 1. ¿Por qué pongo el paréntesis? Porque me está pidiendo multiplicar por 2 al siguiente de un número. Si yo no colocara el paréntesis, como está en este ejemplo, estaría por ejemplo en el ejemplo B, estaría multiplicando solamente a la x. Recuerden que si yo tengo que resolver, tengo que separar en términos. Si separo en términos, primero resuelvo 2 por x y a lo último le sumo 1. En cambio, al poner el paréntesis, sé que primero tengo que resolver esa suma, que sería el siguiente de un número, y a ese siguiente de un número recién ahí lo multiplico por 2. Por eso son muy importantes los paréntesis. Como me está diciendo que voy a multiplicar por 2 al siguiente de un número, el siguiente de un número se representa con x más 1 o una letra más 1. Entonces, entre paréntesis lo voy a colocar porque voy a multiplicar por 2 a esta expresión, a la expresión que representa el siguiente de un número. En el ejemplo B, arranca diferente la oración, es como que está invertido. En el B dice, el siguiente del doble de un número. Si ya me dice el siguiente, cuando arranco la oración, sé que a un número le voy a tener que sumar 1. Entonces voy a colocar más 1. ¿A qué le voy a sumar 1? Al doble de un número. ¿Cómo se escribe el doble de un número? 2 por una letra. Porque en este caso ese número yo lo desconozco. Si me dijera el doble de 4 sería 2 por 4 más 1. Ojo con el tema de los paréntesis. Vamos a ver otro ejemplo que es parecido. Me dice la cuarta parte del anterior de un número. La cuarta parte, sé que cuando me habla de la mitad dividido por 2, la tercera parte dividido por 3. La cuarta parte quiere decir que a un número lo voy a dividir por 4. Entonces coloco dividido 4. ¿Qué número va a ir acá en el divisor? ¿A qué número voy a dividir por 4? Dice la cuarta parte del anterior de un número. ¿Cómo se representa el anterior de un número? Escribiendo una letra menos 1. En este caso yo puse x menos 1. X menos 1 representaría el anterior de un número. Como al anterior de un número le tengo que dividir por 4, tengo que ponerlo entre paréntesis, porque si no, el 4 estaría dividiendo solo al 1, y estaría mal. Porque yo no quiero dividir al 1, quiero dividir al anterior de un número. Y el anterior de un número se representa con x menos 1 o una letra menos 1. Entonces se coloca entre paréntesis. A toda esta expresión que representa el anterior de un número, lo divido por 4. El B dice el anterior de la cuarta parte de un número. Como me habla del anterior, sé que si quiero calcular el anterior de un número tengo que restar 1. Entonces pongo menos 1. ¿A qué le voy a restar 1? A la cuarta parte de un número. ¿Cómo se representa la cuarta parte de un número? Es dividido 4. Como ese número no lo conozco, va a ser una letra. En este caso también puse todo X. Ustedes pueden utilizar cualquier letra.